Hace poquito también salió el informe del Ministerio de Transporte y que identificó que desde que se hizo este recambio de buses eléctricos, en la Alameda se redujo el ruido en un 44%. Entonces, una cifra bastante alta que no solo beneficia al usuario final del vehículo eléctrico, sino que también a la comunidad. Muy buenos días, este es el episodio número 2 de nuestro podcast Expertos en Movimiento. Hoy vamos a conversar sobre electromovilidad, para lo cual tenemos dos invitados que son expertos en el tema y de los cuales estamos seguros vamos a aprender muchísimo. Uno, a mi derecha, Cristóbal Rodríguez, ingeniero civil eléctrico y magíster en ingeniería de electricidad, director del diplomado de electromovilidad de la USACH, ingeniero en I+D en EDOSTECH y socio fundador de EDOS Ingeniería. A mi izquierda, Jean-Pierre Leplat, ingeniero informático y MBA con más de 20 años de experiencia en el transporte. Actualmente es el CEO y fundador de la consultora de transporte QTT y fue gerente general y de operaciones de importantes empresas de transporte como Blue Express y Sotracer, liderando en la última el proceso de introducción de camiones eléctricos a la flota. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Pregunta que uno se hace cuando empieza a pensar en electromovilidad. En la electromovilidad, cuando uno es conductor, ¿existe este síndrome, ¿no es cierto?, de la última rayita, de que se está quedando sin batería? Uno cuando tiene un teléfono se pone nervioso y uno dice, estoy quedando sin batería, no voy a llegar, no voy a alcanzar a terminar el día sin cargarlo. Y uno de repente, en electromovilidad, pensando en un auto eléctrico, como que piensa lo mismo. ¿Qué pueden comentar de eso? Bueno, primero agradecer la invitación, gracias Rodrigo. Bueno, yo te puedo contar un poco de la anécdota. Yo tuve un auto eléctrico el año 2015, o sea, bastante años, cuando ya no era tan fácil como hoy, digamos. Era un auto que tenía una autonomía de 100 kilómetros, bastante rústico, pero me servía todos los días para ir a la oficina y llegaba a la casa y en la noche enchufaba el celular, enchufaba el auto y me acostaba y al otro día podía ir a trabajar, digamos. Pero sí pasa, digamos, la autonomía tiene una limitante, y al igual que los autos a combustible, diésel, la diferencia es que acá no tiene la inmediatez de dónde cargar, digamos, o el tiempo de poder cargar. Y en los años que yo estoy hablando era más difícil porque había una electrolinera acá que era la que estaba en la Copé, que es la ruta 68, y no había más, digamos. Pero hoy, como usuario también de auto eléctrico, en ruta urbana no hay ningún problema, digamos, es bastante simple, digamos. Pero ya cuando empiezas medianas distancias a viajar, sí puedes tener ese problema, digamos, que es una realidad, digamos, si la batería sacada y sacada. Sí, bueno, también muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Jean-Pierre, bueno, esto se conoce también como la ansiedad que da, la ansiedad de rango, ¿ya? Y claro, en el 2020, cuando empezaron a ingresar los vehículos eléctricos acá en Chile, el promedio de la ansiedad energética de las baterías era alrededor de unos 30 kWh, que se traduce en 200 kilómetros de autonomía aproximadamente. Pero hoy por hoy, 2025, esa densidad energética ya está alrededor de los 70 kWh, lo que significa que estamos hablando de 400 kilómetros de autonomía. Entonces, en solo 5 años, la tecnología de las baterías se ha desarrollado de forma exponencial, y también en los próximos años se espera que esa densidad alcance los 100 kWh. Por lo tanto, esa ansiedad que produce ya se está reduciendo. También tengo una anécdota, a mí igual me pasó una vez con un vehículo eléctrico con el que trabajamos en la universidad. Me tocó ir a la Universidad O'Higgins, hasta Rancagua. Entonces, claro, yo iba con el vehículo, con unos 250 kilómetros de autonomía aproximadamente, dije alcanzo, y a la vuelta tuve que cargar ahí en San Francisco porque no llegaba. Entonces llego a la estación y había un auto cargando y no podía utilizar el cargador. Entonces, claro, esa es una barrera importante también. La infraestructura de carga tampoco no está disponible en todos lados, y algo que tenemos que desarrollar con el tiempo. Pero lo que sí hay que considerar que pensando en el uso urbano, que yo creo que el 95% del uso del auto que hacemos las personas, hablemos de personas para diferenciar un poco respecto a lo que es transporte, camiones, que ahí ya sí la limitante es más real, digamos. Pero el uso de personas, que la mayor cantidad de vehículos eléctricos que hoy hay en Chile, más de 11.000, usamos el auto, no sé, en promedio yo creo que son
50 kilómetros diarios, así con suerte, ya ponle 70. La autonomía del auto son 400. Y con velocidades promedio de 30 kilómetros por hora, o sea, que tampoco va a tener un desgaste muy importante. Entonces, para el día a día no hay ningún problema, digamos, no hay ningún problema. El problema está en las largas distancias, pero acá en ciudad no hay ningún problema utilizar un vehículo. Y ahí uno se pregunta porque en el caso de Chile, ¿no es cierto?, es segundo país con más buses eléctricos del mundo después de China, pero en el transporte de carga no ha pegado tanto. No. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué buses sí? ¿Por qué camiones no? Oye, yo estuve mirando los datos de las últimas compras de camiones, buses y vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos crecieron un 64% en los últimos 18 meses. Los camiones un 55% en los últimos 18 meses. Y los buses solo un 20% en los 18 meses. O sea, esto partió mucho antes los buses. Y fomentado por política, digamos, por políticas de gobierno, se implementó este sistema, digamos, donde se empezó a diferenciar también quién maneja el activo, quién opera el equipo, y con licitaciones que eran de bus eléctrico. Entonces, si no se hubiese, una visión mía, digamos, si no se hubiese hecho eso, no tendríamos la cantidad de buses eléctricos que tenemos hoy, digamos, pero en el caso del transporte de carga, que es lo que conozco, ahí el incentivo es prácticamente cero, digamos, puede ser, digamos, algunos temas tributarios menores, digamos, pero en realidad cero o menos, porque si tú lo miras a competir con un diésel, un camión de gran tonelaje tiene una tara mayor, entonces puede llevar menos. Entonces, para algunos productos está en desventaja a igualdad de costos, sacando el tema del costo del equipo y todo eso. Entonces, sin políticas claras, en Europa, digamos, se flexibilizó el tema del peso por eje y se hicieron algunos incentivos para poder movilizar esto. Son iniciativas 100% privadas, digamos, y de visiones, digamos, pero no hay una política clara respecto a eso. Sí, y bueno, como comentaba Rodrigo, claro, hoy día contamos con 3.300 buses eléctricos en Chile. Somos el país con la mayor cantidad de buses eléctricos a nivel mundial fuera de China. Y esto funciona también porque es una ruta predecible y también una operación fija. Está todo planificado. El bus eléctrico opera durante el día y tiene un punto donde cargar en la noche y tiene rutas estandarizadas y predecidas. Pero en las aplicaciones de larga distancia y alto tonelaje, las barreras están en primer lugar en el peso y volumen que necesita una batería de un camión de ese estilo, que castiga mucho a la capacidad de carga que tiene un camión, que es el corazón de su mercado. Y también es la infraestructura de carga necesaria para cargar una batería de ese peso y volumen. Necesita una infraestructura del orden de los megawatts, estándares que se están recién desarrollando y que no se han desarrollado en Chile. Entonces, ese es un problema en aplicaciones de larga distancia y alto tonelaje, sobre todo por la batería que necesita y castiga la capacidad de carga de un camión. Y en el caso de la conducción, yo hace poquito, la semana pasada, en el edificio al lado mío, una pobre señora en un Tesla Model E se fue atravesó una pared, era una pared de ladrillo por suerte, se le fue el auto, lo atravesó, cayó medio piso más abajo, no le pasó nada, el auto quedó inservible, tenía 2 días el auto, había llegado hace 2 días, porque me imagino que porque tiene una aceleración totalmente distinta, es distinto de un auto normal. En el caso de los vehículos comerciales, camiones, buses, ¿hay un entrenamiento especial para los choferes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es pasar de un tipo que toda su vida lleva 20 años manejando camiones diésel y le pasa un vehículo eléctrico? ¿Es muy distinto en el caso de esos vehículos? En términos de operación no es muy distinto, digamos, incluso un poco más simple, bastante más simple. Pero claro, tiene estos problemas, digamos, o estas capacidades, digamos, que son superiores. En el auto, digamos, afuera es rico, porque yo ahora ando en uno diésel, por ejemplo, y adelantar y es más lento, el otro es rápido. En el camión, en los buses, sí, claro que hay un entrenamiento para el conductor, para aprender a conducir, sobre todo, y también hay unas curvas de aprendizaje que se han desarrollando, limitando la salida, digamos, de los vehículos, digamos, para no tener además un gasto excesivo de energía. La tienes que cuidar, es el diésel, digamos, el combustible,
Y acá no solamente un tema de costo, también por un tema de poder llegar o no a algún lugar, o de regreso al punto de origen para poder cargar. Entonces, sí tiene que haber una capacitación especial, y se ven diferencias importantes entre un conductor y otro, pero importantes, digamos, en términos de rendimiento. Pero, por ejemplo, en los buses se trabajó, digamos, con los preores y se limitaron, digamos, para que en la salida las aceleraciones estuviesen restringidas para poder evitar este tipo de problemas. Sí, y otro punto importante también que varía es también el ruido y la vibración. En un auto eléctrico ya no contamos con este ruido del motor a combustión ni la vibración. Hace poquito también salió el informe del Ministerio de Transporte y que identificó que desde que se hizo este recambio de buses eléctricos, en la Alameda se redujo el ruido en un 44%. Entonces, una cifra bastante alta que no solo beneficia al usuario final del vehículo eléctrico, sino que también a la comunidad. Pero hay un punto que los conductores les gusta, claro. O sea, lo prefieren después. Gustan el color. Tiene un confort mejor, además de que te da un plus, digamos, ser de un vehículo eléctrico, pero les gusta, digamos, es más... Perfecto, más entretenido. Más entretenido, tiene más confort, digamos. Sobre todo también la aceleración inmediata que claro. tiene el auto eléctrico. Y ahí, pensando en empresas, ¿no es cierto? Muchas grandes empresas y que tú has estado metido tienen su área de mecánicos, tienen sus talleres, pero con los vehículos eléctricos es distinta la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué pueden meterle mano o cuál es el nivel de mantenimiento? ¿Qué pasa con esa área de mantención que antes tenían en diésel o que todavía siguen teniendo? Nadie tiene flotas completas, pero que siguen y que ahora, como que, por lo que yo sé, así bien de ignorante o de por encima, que casi no se le hace mantención a un vehículo eléctrico. Casi no se le hace mantención, pero esto en términos de camiones grandes, digamos, está recién partido, yo creo, el año pasado. En términos de poder hacer tú la mantención, en algunas compras de marca específica no puedes. O sea, tú compras el camión a esta marca y tienes que contratar el servicio con ellos, viene como amarrado. Y lo que por lo menos hicimos nosotros cuando adquirimos una flota que alcanzamos a tener hasta cuando yo estuve 51 tractocamiones eléctricos, contratamos el servicio con la marca. Estamos aprendiendo, hay capacitaciones para hacer algunas cosas, pero lo estamos haciendo directo con la marca. Pero, como dices tú, estoy hablando de mantención de motor, digamos, claro. La rueda, eso lo seguimos haciendo. Sí, claro. Ahora, hay otro punto importante ahí, los costos de mantención. Un vehículo eléctrico se olvida del cambio de aceite, se olvida de los filtros, se olvida de las correas. Entonces hay muchas piezas que tienen los vehículos de combustión que el vehículo eléctrico no lo tiene. O sea, ahí nos ahorramos bastantes costos de mantención. Y por otro lado también es importante, y una barrera que tenemos acá en Chile, en capacitar a capital humano especializado en esto. Yo desde el lado de la vereda de la academia, con el diplomado de electromovilidad de la Universidad de Santiago de Chile, nos enfocamos en esto, en trabajar, en diagnosticar fallas y ver el diplomado lo que contempla una forma transversal. No solo vemos tecnología, vemos modelos de negocio y también políticas públicas. Pero es súper importante tener a especialistas preparados para ver los costos, o sea, el mantenimiento de los vehículos eléctricos. Perfecto. Yo creo que en el futuro esto va a ser incluso más conveniente en términos de costo, porque si bien la teoría indica que es más barato porque tiene menos componentes, etcétera, en la práctica, al momento de tú contratar un servicio con un proveedor, no es tan barato, porque ellos también están en la etapa de aprendizaje, entonces están en qué pasa si. Entonces yo creo que después va a ser un beneficio, digamos, que ya ese costo realmente se traspase. ¿Y qué piensan? Porque como en todo ámbito hay detractores siempre y haters que están ahí atacando. Mucho se dice que no saco nada, toda esta pomada, ¿no es cierto?, de energía de verdes con auto eléctrico, si la energía que usé para cargar ese vehículo la creé con combustibles fósiles, o la creé que al final lo que estoy haciendo es llevar el problema aguas arriba nomás porque igual tuve que producir energía eléctrica con carbón, por ejemplo. ¿Qué tanto es así? ¿Es así o igual, aunque la produjera con energías fósiles, es mejor? ¿Qué pasa con eso? Yo sé que Chile ha ido cambiando harto su matriz energética, pero ¿cómo lo ven? No, eso es una realidad. Digamos, parte de, digamos, en la etapa de construcción, un vehículo eléctrico consume más que un diésel, o emite más, digamos, en la construcción.
pero en la etapa de uso se compensa finalmente y finalmente termina siendo más verde, por decirlo de cierta forma, el vehículo eléctrico. Claro. Pero, claro, tiene que ir con una matriz energética que sea conveniente, porque si es 100% carbón, el beneficio no se va a ver, digamos. Que eso es lo que reclaman de China, que China casi todo es carbón y claro, mucho vehículo eléctrico, pero toda esa energía es producida casi puro con carbón. Claro, pero en Chile nosotros estamos en un 60%, más o menos, y quiere llegar al 80%. Incluso el año pasado, los últimos meses del 2024, la generación de electricidad, alrededor del 80% provino de energía renovable. O sea, estamos hablando de que estamos electrificando flota y nos estamos moviendo con energía solar y eólica. Por lo tanto, son proyectos viables, tanto medioambientalmente y económicamente hablando, porque también el costo de la energía renovable es mucho más bajo que el diésel. Entonces, claro, tenemos que aprovechar también la matriz energética y las ventajas que tenemos como país. Y Cristóbal al principio hablaba también la densidad de las baterías. También se pueden complementar con VAS, digamos, con estaciones de carga, digamos, para aprovechar esta energía barata y poder también distribuirla en la noche y 100% renovable. Pero en Chile la política que tiene al 2050 carbono neutral contempla energía renovable, cerrar planta carbón y potenciar la electromovilidad, digamos, son uno de los 3 puntos más importantes que tiene. Sí. Otro punto importante también es trabajar un poco con la carga inteligente, con la gestión de energía. Entonces, aprovechar los horarios donde tenemos más sol, más energía solar, para cargar en ese mismo horario. Entonces, eso es importante también, trabajar de la mano con la gestión de energía en la carga de los vehículos eléctricos. Y ahí porque hay como dos visiones en flotas, pensando en flota, ¿no es cierto? Los que arman todo su sistema de recarga, compran los equipos y todo, y arman todo un tema, o los que lo hacen directo con un Copec Volt o esto ya como más armadito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? ¿Qué ventajas hay de uno y otro? Yo creo que depende un poco de la operación, porque si tú tienes una operación con una demanda importante y tiene el espacio y la potencia, porque instalar cargador eléctrico no es decir, oye, quiero cargar eléctrico. Puede ser un proyecto que se puede demorar desde 8 meses hasta 2 años, tratando de levantar la potencia consiguiendo los permisos con la distribuidora, poniendo boleta de garantía, entonces es súper complejo. Pero si pensemos que la potencia existe y todo, y tú tienes la capacidad, a lo mejor te conviene tener un terminal, digamos, como en el caso de los buses, que su dinámica funciona de esa forma. Pero si trabajas a lo mejor con un par de equipos en una ruta distinta, no hay a estar poniendo un cargador entre medio. O sea, yo creo que tiene que tender, van a estar los dos mundos, igual que en el diésel. En el diésel, los grandes operadores de transporte tienen sus instalaciones de distribución de diésel, pero también utilizan los de carretera, porque si hay Arica no va a tener. Y ahí hay que lograr que esos terminales de carga, digamos, compartidos, sean en beneficio de todos, porque hoy día tú vas a cargar a una estación de servicio, un Voltec, y el costo que te sale no te llega, no te funciona muy bien en la planilla Excel, digamos, versus el que puedes conseguir tú con un contrato de cliente libre, haciendo eficiencia, digamos, respecto al horario de carga, claro, etcétera, digamos. Entonces, pero yo creo que va a tener que convivir, y sí deberíamos tener los terminales de carga pensando en carga, ¿no? Porque ahora un camión no puede pasar a cargar esos cargadores de 50 kilos. Vaya a estar 3 días cargando y el camión no entra. Entonces, eso es lo que pasa. Pero hay iniciativas, por ejemplo, la empresa Nexe, que ellos ya tienen un terminal de carga pensando ya en transporte en Curauma y con cargadores de hasta 400 kilos, digamos. Entonces ya hay iniciativas interesantes respecto a eso, y entiendo que quieren instalar en Mejillones, en Coronel, digamos, entonces yo creo que se va a empezar a desarrollar. Puede ser buen negocio tener un terminal de carga. Claro, y como mencionaba Jean-Pierre, es importante también que la carga no sea caótica, que sea planificada. Entonces, hay un buen punto de partida sería aprovechar estos espacios donde se está cargando combustible, empezar a hacer la reconversión de esos espacios, que ya tienen una ruta planificada, una ruta trazada. Entonces eso es importante, siempre hacer este recambio de forma planificada y no caótica, y llegar y poner un cargador en cualquier lado. Y lo otro es que hay que poner cargadores grandes, digamos, si un cargador de 50 kilos para un auto ya, ok,
batería de 70 kilos, 50 kilos, ya la cargáis todo. Y el otro concepto que hay que sacarse un poco, no lo conversamos al principio de los vehículos eléctricos, es que todos te preguntan, ¿y cuánto se ponen a cargar? Depende de cuánto usaste. Tú cargáis el remanente, no tu batería. Entonces el auto 70 kilos, tú no, ya ponle que llegáis a cargar con la mitad. O sea, son 35 kilos que tienes que. Bueno, es lo mismo en los camiones, entonces hay que cargar lo que usaste, pero los cargadores en este caso, pensando en carretera, tiene que ser, no sé, 300 kilos, yo estimo, de esa capacidad, digamos, para que sean eficientes. ¿Usted cómo ven a Chile en pensar ya a futuro? Ya lo que está aquí, de aquí 5 años, 10 años, no sé, un poco más futuro. ¿Cómo ven a Chile y cómo ven el futuro de este tema de la electromovilidad? ¿Cuánto va a abarcar? ¿Va a ser mixto con otras cosas? ¿Qué predicen así dentro de lo que se puede predecir, ¿no es cierto? Basado en la experiencia de ustedes, lo que están haciendo, de cómo se viene la cosa. Mira, yo creo que tenemos que empezar a trabajar con tecnologías, pero que vayan en paralelo, que no compitan. Por ejemplo, trabajemos con tecnologías de batería, pero también podemos trabajar con hidrógeno, ¿ya? Sobre todo en aplicaciones de larga distancia y alto tonelaje. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene una densidad energética mucho mayor que las baterías. Por lo tanto, yo soy partidario de que deberíamos trabajar en paralelo tanto con baterías con hidrógeno, ¿ya? Por otro lado, también es súper importante, como decía Jean-Pierre, trabajar en cargadores de alta potencia para incentivar la carga rápida en la infraestructura pública. Pero también podemos trabajar con la carga lenta, pero domiciliaria. Entonces, trabajar de las dos manos, tanto carga lenta en el domicilio como la carga rápida en la infraestructura pública. Entonces, yo soy partidario de trabajar con una tecnología masificada, pero también complementarla con otro tipo, ya sea hidrógeno o ya sea batería. Bueno, Chile tiene una política de electromovilidad clara, digamos, que yo no sé si se va a poder cumplir, pero indica que al 2035 toda la compra de vehículos nuevos tiene que ser cero emisiones, al 2040 maquinaria y al 2045 buses y camiones, digamos. Eso es lo que dice. Yo no creo que se va a poder implementar, la verdad, porque no estamos preparados para eso, pero siguiendo en esa línea y siguiendo con la meta de descarbonización al 2050, Chile sí tiene que avanzar, digamos, o sea, no le queda otra. Y hay empresas, digamos, grandes empresas que tienen su política, digamos, de disminución de emisiones trazada. Algunos ya están avanzando, otros tienen la política y todavía no avanzan, pero en algún momento van a tener que avanzar. Y ahí sí se tiene que desarrollar esto y yo creo que avanzar, digamos. ¿Y la generación eléctrica da para lo que se viene? Actualmente no, pero se está trabajando también con tecnología emergente, como se conoce el Vehicle to Grid, donde... ¿El qué, perdón? Vehicle to Grid, ¿Ya? es el V2G, ¿ya? Acá los vehículos eléctricos no solo consumen energía, sino que también inyectan. Entonces, de esta forma yo mantengo un equilibrio entre la demanda y la generación con mi propio vehículo eléctrico. O sea, transformamos mi vehículo eléctrico como un generador también. Y las ventajas de esto son beneficiosas tanto para el sistema eléctrico, porque no lo voy a saturar, pero también para el usuario, porque ahora yo estoy disponibilizando la energía de mi vehículo como un servicio. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? La práctica funciona en que yo conecto mi vehículo eléctrico y ahora mi vehículo eléctrico es bidireccional. Puede consumir energía, pero también yo le puedo inyectar energía a la red. Estos proyectos pilotos están funcionando en Europa, se están generando también de forma agregada con proyectos en donde trabajamos con 50 a 100 vehículos en un estacionamiento, por ejemplo, de tal forma de trabajar como un bloque energético y no solo con un vehículo. Entonces, de esa forma también trabajamos de forma no tan caótica, no vamos a estar generando energías por todos lados. Pero es interesante, una tecnología que se está desarrollando. Y otro tipo también son el V2L, que es el Vehicle to Load, en donde nosotros utilizamos mi vehículo eléctrico para conectar un electrodoméstico a la casa, o también el Vehicle to Home, donde habilitamos el vehículo eléctrico como un generador para la casa ante emergencia. Entonces, con tecnologías de ese tipo, sí, se puede, pero debemos seguir trabajando en generación para empezar a enfrentar todo lo que se viene con esta infraestructura tan potente como lo es la electromovilidad. Una pregunta súper... Y baterías también. Y baterías. Totalmente, claro, las baterías.
Y mira, y también hay un tema interesante ahí. Acá las baterías, la primera vía útil de las baterías es la tracción del propio vehículo eléctrico. Pero ¿qué pasa después con esa batería? Y acá como universidad estamos liderando un proyecto que se llama RebatB, en el cual reutilizamos las baterías que salen de su primera vía útil para almacenamiento estacionario. O sea, utilizamos toda esta batería para generar almacenamiento estacionario a partir de energías renovables. Entonces, estamos generando un producto, una solución y también protocolos de seguridad, de ensamblaje y todo lo que tenga que relacionarse. Entonces, vamos de la mano también con qué hacer con la batería y no reciclarla solamente, sino que también reutilizarla. Que hay que pensar que la batería de un vehículo eléctrico ya no sirve para tracción, pero le queda el 80% de vida. Exacto, todavía. Entonces, el 80% de... O sea, usé el 20%, no la puedo botar. Se puso a ocupar como almacenaje, piensa en tu casa, tenés paneles solares, ponés esto. Durante el día se carga y en la noche se la entregáis de tu auto gratis, digamos. Entonces, hay también una startup, Youth, también está trabajando en esa misma línea que de la Volkswagen. Acá por Edu Ingeniería también estamos trabajando con un proyecto relacionado. Una pregunta así que uno normalmente se hace, y yo conversando con amigos uno siempre se la hace como persona, ¿no es cierto? Uno dice, entre un auto, si me voy a comprar un auto nuevo, entre diésel y eléctrico, obviamente varios milloncitos más caro. Del mismo auto, varios milloncitos más caro. ¿Cuánto es lo que uno debería decir? Sí, me conviene el eléctrico. ¿Cuánto sobreprecio por el mismo auto, por decirlo así, uno debería... En términos de negocio, así como taxi, 35.000 kilómetros al año. Ya. Sí, claro, sí, ese es el promedio. Pero hoy día la oferta de vehículos eléctricos, digamos, ha bajado harto. Sí, yo creo que por el 2024, 2025 explotó por eso, tenía autos de 13 millones. Entonces, finalmente, en términos, yo no sé si una decisión tan económica. En ese caso, el caso del taxi sí puede ser, pero en el caso de personas, nosotros nos compramos las cosas por otra cosa. Sí, es verdad. Está rico, no está rico, te gusta. Claro, pero como dice Jean-Pierre, claro, ya tenemos ofertas que rondan los $15.000 aproximadamente, pero también hay algo importante, acá deberíamos también fijarnos en el costo total de propiedad del vehículo eléctrico, y es mucho más bajo que el vehículo de combustión. ¿Por qué? Porque el costo de propiedad acá incluye también los costos de operación y mantenimiento del vehículo, que son mucho más bajos que un vehículo de combustión. Entonces, desde ese punto de vista, uno recupera la inversión mucho más rápido. Yo no sé, ahí como cómo son los servicios de mantenimiento de un auto eléctrico hoy día en términos de costo. O cada cuántos kilómetros, digamos. El Tesla no tiene nada, nada. Pero los otros autos, digamos, las otras ofertas que hay, no. Pero yo lo que he visto también tiene como 100.000 kilómetros sin mantención gratis, es como así. Sí, y ahí lo mismo, el tema que preguntado también por los vehículos comerciales, que he escuchado de repente que, no sé, un choque y le tocaron la batería en el choque y el auto murió, aunque haya sido un toponcito. ¿Es tan así? Mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos trabajando también con aseguradoras que nos cuentan que, claro, llega un vehículo siniestrado, vehículo eléctrico, y lo dan de baja porque se le activó el alarma. Pero uno después analiza la batería y está impecable. Está con su 100% de estado de salud, no tiene ningún como choque o algo por el estilo. Pero sí es importante que cuando la batería la chocan es analizar cada una de sus celdas. Entonces, yo no puedo manipular una batería que está chocada porque puede tener una celda que puede desequilibrar todo el sistema. Entonces eso es súper importante analizar, estudiarlo y mantenerlo. Y eso en Chile hoy en día no existe, no hay gente especialista en eso. Y no hay protocolos tampoco para poder sacar la batería de donde se llegan a la chatarra, los vehículos siniestrados. Y es súper importante eso porque uno tiende a después de reciclar esos vehículos y si uno aplasta esta batería, la batería se incendia. O sea, es súper peligroso llegar y manipular la batería con una trituradora. No es solo llegar y aplastarla, sino que tiene un proceso de montaje y analizar cómo también desarmarla y reciclarla o reutilizarla. Bueno, el caso es el que les conté de la señora esta que chocó, llegaron los bomberos ahí y estaban súper urgidos de ponerse a manipular, como que no se atrevía. Claro.
Y también hay desconocimiento. Exacto, yo creo que también... No hay protocolo y no hay un protocolo de seguridad de cómo tratar una batería de un vehículo eléctrico. Ese Cristóbal del airbag, que a lo mejor es la política que tienen La todos los vehículos. claro. Entonces, claro, el costo del airbag en un auto convencional es muy alto, pero en un vehículo eléctrico a lo mejor, con el costo de la batería a lo mejor no es tanto. Entonces, falta conocimiento. ¿Y qué, para ir ahí cerrando, qué creen ustedes que falta para que esto explote? Para que a nivel de vehículos comerciales, pensando en vehículos comerciales, yo creo que vehículos, ya estamos viendo, como ustedes decían, cómo aumenta a nivel de vehículos particulares y en general, concuerdo, es más porque te encantaste con el vehículo, te gustó y te vas por eso. No tiene impuesto verde, tiene algunos beneficios de ese tipo, la red hay harta disponibilidad ahora, digamos. Y en comerciales, ¿qué camiones o vehículos más, qué falta para que se explote? Creo que en camiones, digamos, gran tonelaje, falta si puede haber algún incentivo por parte de la autoridad respecto, por ejemplo, a hacerlos competir en igualdad de condiciones, el tema del peso por eje, que hay experiencia en Europa, o algunos incentivos, digamos, tributarios, alguna cosa de ese tipo, si es que se quiere desarrollar de verdad, digamos, y avanzar también en la infraestructura, que sea, digamos, de capacidad interesante, digamos, que permita poder cargar en 30 minutos un camión, digamos, una cosa de ese tipo. Sí, yo también creo que, volviendo al punto anterior, falta capital humano especializado en esto. Y por otro lado, también en cuanto al precio, volviendo a lo de la batería es alrededor del 60-50% del costo total del auto. Y año 2010, un kilowatt-hora de batería estaba alrededor de los $1.000 y hoy en día ya estamos en los $140 por un kilowatt, o sea, ya se redujo casi un 90%. Y uno está esperando que sobrepase esta barrera de los $100 por kilowatt-hora porque esa es la barrera en cual el vehículo de combustión con el vehículo eléctrico van a tener un precio de compra igualitario. Entonces, también eso es importante, ir por eso, y la tecnología también, los costos de la batería están reduciéndose de forma acelerada. Bueno, me avisan que estamos en la hora. Muchísimas gracias, creo que estuvo muy interesante, quedan muchas preguntas, hay mucho, es un mundo de un tema que yo creo que a todos nos toca en el día a día, como posibles consumidores o compradores de un vehículo eléctrico y como personas que viajan en buses o que ven camiones moverse y uno que está en el mundo del transporte también lo ve a diario, así que da para más el tema, pero yo creo que abordamos puntos importantes. ¿Alguna cosa para cerrar? ¿Algún último pensamiento que le gustaría decir? Mira, quizás un mensaje final para las empresas, quizás no cambiar una flota eléctrica de acá a mañana, pero que se atrevan con un proyecto piloto, compren un vehículo eléctrico, compren un cargador, midan los datos, entiendan cómo se opera, y vean también la electromovilidad como una ventaja competitiva, ¿ya? Y para los profesionales y técnicos que se capaciten, porque la demanda hoy en día de talento especializado en electromovilidad está gigante. Bueno, yo creo que sí o sí vamos a llegar, digamos. Entonces, mientras antes va a tener una ventaja en términos de las empresas. En algún momento, digamos, los generadores, digamos, los generadores de carga van a tener restricciones, van a tener que implementar vehículos eléctricos y las empresas que estén más preparadas para eso van a tener una ventaja. Entonces yo creo que es importante tratar de partir rápido, empujar. No significa perder plata, hay proyectos que se pueden hacer y son viables, digamos, pero hay que hacerlos bien, digamos. Esto no es un camión diésel que lo compro y lo uso acá y después en otro lado. Es distinto, digamos, se tiene que evaluar mejor, se tiene que simular mucho, digamos, pero es totalmente factible. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los auditores, muchísimas gracias a nuestros invitados y nos vemos en un próximo capítulo.